Bienvenidos a un nuevo video y a una nueva novela de Bárbara Cartland. Hoy toca el turno a la novela El amor es más fuerte que la maldición. Empecemos. Capítulo 1, 1879. Jacoba miró en torno a ella. La habitación estaba vacía, excepto por dos piezas viejas y desvencijadas que era imposible sacar a la venta. La ventana ojival veía hacia el jardín donde brillaba el sol. Le parecía imposible que después de habitar gran parte de su vida en aquella escasa estilo Tudor, ahora no tuviera a dónde ir. Jamás imaginó que tendría que abandonar la aldea que le era familiar y querida. Tenía que despedirse del hogar donde fuera tan feliz con sus padres. Al final de la aldea se levantaba una pared muy larga que circundaba la finca de su tío, Lord Bresford. Jacoba conocía cada árbol del parque y cada estanque del bosque. Amaba los prados donde se ejercitaban los caballos y el arroyo que corría por el jardín. Todos ellos formaron el escenario donde se habían desarrollado sus sueños infantiles. Súbitamente se presentó la desgracia. Todo su mundo se derrumbó cuando su padre y su tío perecieron en un accidente de trenes a su regreso de Londres. En vida de su madre, su padre parecía feliz en Worcestershire, con sus caballos, la casa y uno que otro día de pesca en el río Avon. Después de la muerte de su esposa, él se quedó solo, a no ser por Jacoba, quien entonces tenía 15 años. De pronto, él empezó a visitar Londres de una manera más constante en compañía de su hermano. Lord Bresford era 18 años mayor que su hermano, soltero, y siempre había sido la comidilla de la aldea. Se rumoreaba mucho acerca de su comportamiento disoluto con las mujeres de la alta sociedad, así como con aquellas del teatro Gaiety. Jacoba se enteró de todo esto y pensaba que las últimas tenían un cierto grado de encanto, algo que, por supuesto, jamás conocería. Su padre se proponía llevarla a Londres cuando fuera mayor. Sin embargo, con el paso de los años, su situación económica se volvió cada vez más precaria. Cuando su padre regresaba de una visita a Londres, invariablemente buscaba algo que vender. Jacoba se enteró de que su tío estaba haciendo lo mismo. «¿Cómo puedes vender ese jarrón de plata, papá?», había protestado a ella. «Mamá decía que fue un regalo de tu padrino y que originalmente perteneció al rey Jorge III». «Me darán buen dinero a cambio», respondió su padre, «y lo necesito». «¿Pero por qué? ¿Compraste algo muy costoso?» «No se trata de lo que compré, sino de lo que he gastado», respondió su padre. «En Londres todo cuesta 5 veces más que en el campo. Tú no lo entenderías, pero hay mujeres que son capaces de dejar sin un céntimo en el bolsillo a un hombre». Y tenía razón. Jacoba no pudo comprenderlo y optó por dejar de hacer comentarios, aun cuando desaparecieron los espejos de la reina Ana. Por fin, las joyas de su madre también salieron de la caja fuerte. Cuando estaba a punto de cumplir los 18 años, tenía la certeza de que su padre le iba a sugerir que fuera con él a Londres. Era obvio que él no podía costear un baile en su honor. Sin embargo, ella pensaba que él la presentaría a las grandes anfitrionas quienes, según los diarios, ofrecían bailes todas las noches. Mas no fue así, y su padre se marchó en compañía de su hermano como de costumbre. Él le pidió que se portara bien y que estaría ausente solo por unos días. Jacoba acababa de cumplir 19 años cuando él regresó del viaje que acabó de manera desastrosa. La muchacha no podía creer que eso fuera cierto. El jefe de la policía se presentó para informarle que había ocurrido un terrible accidente ferroviario en la línea entre Paddington y Worcester. Entre los muertos se encontraban su padre y su tío. El funeral de ambos tuvo lugar en la pequeña iglesia de la aldea. Sus féretros fueron depositados en la cripta familiar. Jacoba se dio cuenta de que casi no había asistido ningún pariente, mas en aquel momento no comprendió la seriedad de lo que aquello significaba. La noticia de la muerte de Lord Bresford y de su hermano, el honorable Richard Ford, se publicó en todos los diarios. No obstante, solo 3 familiares habían asistido al funeral. Todos eran primos. Uno de ellos era un hombre muy anciano que vivía en el siguiente condado. Las otras 2 eran unas primas de edad avanzada que vivían juntas en una cabañita cerca de Malvern. Jacoba sabía que su familia procedía de Cornwall,
pero ella no conocía a ningún familiar que viviera allí. Después del funeral, tuvo muy poco tiempo para pensar en parientes por la montaña de cuentas que le llegó de Londres. Aparentemente, ni su padre ni su tío habían pagado las deudas desde hacía mucho tiempo. Por lo tanto, los acreedores llegaron para ver qué encontraban de valor en Wick House, donde vivía su tío. Los abogados le informaron a Jacoba que habría que venderlo todo. ¿Todo?, había preguntado ella con incredulidad. Me temo que sí, había contestado el abogado, y me temo también que ni así será suficiente para pagar todo lo que se debe. Desolada lo miró con incredulidad. Entonces preguntó, ¿también Gables? Así es, precisó el abogado. Y todo cuanto contiene, aunque su padre ya vendió lo de valor. Jacoba casi no podía creerlo. El día de la venta creyó vivir una horrible pesadilla. Los retratos de la familia fueron vendidos por unas cuantas libras. El de su madre, que Jacoba adoraba, fue vendido en una bicoca. Hasta la ropa de su padre se puso a la venta. Le suplicó al abogado que la dejara conservar algunos objetos que había conocido y amado desde que era una niña, sobre todo aquellos que fueron de su madre. Pero él le contestó que solo podría conservar sus pertenencias personales. Todo lo demás debía venderse. Intentó no llorar cuando los caballos de su padre y de su tío fueron vendidos a unos granjeros de la región. Cuando regresó a su casa después de la venta, solo encontró su cama y sus baúles. ¿Hasta cuándo puedo permanecer aquí?, preguntó al abogado, pensando en que no tenía a dónde ir. Hasta que se venda, repuso él, y sería conveniente que se fuera a vivir con uno de sus familiares. ¿Cuáles familiares?, preguntó Jacoba. Seguramente tendrá alguno, sugirió el abogado. Ella trató de acordarse de los que habían asistido al funeral, y sabía que las dos damas que vivían en la cabaña eran muy pobres. Nos encantará que vengas a visitarnos, le habían dicho después del funeral. No podemos invitarte a pasar la noche, ya que no contamos con una cama extra, pero serás bienvenida a comer o a tomar el té. El anciano, que había venido desde Gloucestershire, vivía con una hija casada, quien, a su vez, tenía 3 hijos. Esta es una bonita casa, le había dicho él. Veo que es muy tranquila. Yo tengo que soportar tanto ruido que me dejan atolondrado. Enseguida había añadido antes que Jacoba pudiera decir algo. No debo quejarme, soy demasiado viejo para vivir solo. Mi hija y su esposo por lo menos me dan un techo. Jacoba era consciente de que no podía pedirle ayuda a ninguno de ellos y que tampoco tenía dinero. Su madre le heredó a usted lo poco que tenía, le hizo saber el abogado, y es una suerte que su padre no lo haya podido tocar, de lo contrario se lo habría gastado. ¿Cuánto tengo?, preguntó Jacoba. Su madre invirtió 50 libras en acciones del gobierno, que con los intereses acumulados suman actualmente casi 70, explicó el abogado. Mas debe usted comprender que cuando esa cantidad se termine, ya no tendrá usted más. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Jacoba. Según tengo entendido, usted recibió una buena educación, respondió el abogado, por lo que no le será difícil encontrar algún empleo. Pensó por un momento y después añadió, es usted aún demasiado joven como para ser institutriz y... Se detuvo. Había estado a punto de decir demasiado bonita, pero comprendió que sería un error. Sabía muy bien que las institutrices jóvenes a menudo solían meterse en problemas con el padre o con un hermano mayor de los niños a quienes cuidaban. El abogado se había dado cuenta de que Jacoba no solo era muy joven, sino también muy inocente. Se preguntó qué clase de empleo le podría sugerir. Tendría que ser en alguna parte donde estuviera a salvo y no a merced de algún hombre que la llevara a la ruina. Se me ocurre algo, insinuó él después de unos momentos. ¿Por qué no buscar una colocación como dama de compañía de alguna señora mayor? Según tengo entendido, en el gran mundo hay muchas que emplean lectoras cuando su vista ya no es muy buena, y también para que saquen a pasear a sus mascotas o para que reacomoden los libros de la biblioteca. Eso no parece ser muy agotador, expresó Jacoba con una sonrisa. Todo depende de la persona con quien esté trabajando, respondió él. Algunas personas mayores pueden volverse difíciles o muy violentas. Era obvio que él hablaba por experiencia y Jacoba rió. Entonces ella comentó, sería emocionante ir a Londres.
Yo he vivido aquí toda mi vida y no he visto nada del mundo. El abogado pensó que Londres podría resultar peligroso, pero en voz alta dijo: «Le diré qué voy a hacer, señorita Ford. Voy a leer los anuncios que salen en los diarios para ver si hay alguno donde se soliciten a una acompañanta. Si no lo encontramos, pondré un anuncio y yo pagaré el costo». «Es usted muy amable», dijo Jacoba, «y espero que si me encuentra un trabajo no lo haga quedar mal». El abogado pensó que la manera como ella le hablaba era muy conmovedora. Era un hombre mayor que permaneció casado durante 30 años, pero pensaba que con la piel blanca y los ojos grises de ella, era una de las más bonitas jovencitas que él jamás habría visto. Sus cabellos eran rubios con algunos destellos rojizos. De alguna manera parecía diferente a las demás jovencitas de su edad. El hombre regresó a Worcester. Mientras lo hacía, se preguntó cómo le habría hecho el honorable Richard Ford para meterse en aquel lío. Siempre supo que Lord Brentford era un libertino y un manirroto. Sin embargo, su hermano Richard había sido sensato y respetable hasta antes de la muerte de su esposa. Debió de haber pensado en su hija cuando se estaba divirtiendo en Londres con las mujeres que solo quieren el dinero de un hombre. Pensó con disgusto. Se abstuvo de decirle a Jacoba que entre las muchas cuentas que llegaron desde Londres se encontraban varias muy cuantiosas por concepto de joyas, pieles y ropa, regalos de su padre para alguna mujerzuela cautivadora con gustos muy caros. En la casa, Jacoba se preparó 2 huevos para la cena. Comió en la cocina sobre una mesa que estaba apoyada en ladrillos. La tapa de la mesa estaba torcida y tenía una rajadura al centro. La silla sobre la cual se sentó también había perdido el respaldo, y así se convirtió en una banca. Afortunadamente, la estufa era de obra. También quedaba un poco de carbón y bastante leña en el patio. «Quizá pueda quedarme aquí por un buen tiempo», pensó con optimismo, mientras se comía los huevos, «y encuentre algo para hacer en el área». Sin embargo, no pudo recordar a nadie que necesitara a una acompañante pagada. Abrigaba la sospecha de que los campesinos se sentirían incómodos si les sugería trabajar para ellos. 3 días más tarde recibió un golpe más. El señor Brownlow acudió para comunicarle que había recibido una oferta por la casa y la finca. «¿Y también para esta casa?», preguntó Jacoba. «Me temo que sí», respondió él. «Usted comprenderá que esta casa originalmente era parte de la finca, y mis socios insisten en incluirla como parte de Wick House». El abogado percibió la expresión de angustia en el rostro de Jacoba y añadió: «Más bien, le tengo buenas noticias. Esta mañana vi en el periódico un anuncio que me pareció interesante». «¿Qué dice?», preguntó Jacoba. El señor Brownlow había traído el periódico y lo abrió y lo leyó. «Se solicita a señorita joven como acompañante para noble de edad que vive en Escocia. Deberá tener excelente educación y estar dispuesta a adaptarse a las tierras altas. Enviar datos a Hamish McMurdoch, Club White, calle St. James, Londres». Cuando el señor Brownlow terminó de leer el anuncio, Jacoba exclamó: «Eso significaría que tendría que ir a Escocia». «¿Le importaría?», preguntó el señor Brownlow. «No, por supuesto que no. Siempre he deseado conocer Escocia y estoy segura de que será muy interesante». El abogado también lo pensó así, y estaría fuera del alcance de los jóvenes libertinos que podría encontrar en Londres. «Creo que merece la pena contestar ese anuncio», observó él. «Lo haré de inmediato», asintió Jacoba. «Afortunadamente no vendimos la tinta y la pluma, así que iré a buscarlas». Ella le sonrió cuando salió corriendo de la cocina y él suspiró. «Es demasiado joven como para tener que ganarse la vida por sí sola», pensó, «pero un noble ya mayor no deberá ser mucho problema». Él tenía entendido que los escoceses eran un pueblo temeroso de Dios y que observaban el sabbat de manera muy estricta. Ese día visitaban la iglesia y se cerraban las cortinas de sus casas para dejar fuera la luz del sol. «Ella estará a salvo allí», decidió, «y quizás encuentre un hombre decente que se case con ella, aunque no tenga un centavo a su nombre». Jacoba regresó con la tinta y una pluma. El señor Brownlow le dictó el contenido de la carta, haciendo énfasis en que había recibido una excelente educación. También le hizo expresar que ella estaría encantada de ir a Londres
para celebrar una entrevista con el señor Marmugdor. Sin embargo, como Jacoba no tenía empleo por el momento, él debía pagarle los gastos del viaje. ¿No le parece que eso suena un poco impositivo?, preguntó Jacoba. Escúcheme, querida, dijo el señor Brownlow. Usted solo tiene 70 libras que la separa del hambre. Cuando se le agoten, tendrá que salir a la calle a mendigar o regresar aquí y esperar que alguno de los aldeanos se compadezca de usted. ¿Cómo podría hacer eso?, preguntó Jacoba. Todos son muy pobres y la mayoría no tiene lugar ni para sus propios hijos. Entonces no malgaste un solo centavo de su dinero, suplicó el señor Brownlow. Guárdelo para emergencias y haga que la gente pague por lo que le pida que usted haga. Supongo que el viaje a Escocia será muy costoso, observó Jacoba. Entonces, a menos que le paguen el pasaje, usted no podrá ir, señaló el señor Brownlow. Y repitió aquello varias veces mientras duró la entrevista. Cuando se marchó estaba deseando que Jacoba obedeciera sus instrucciones si recibía una respuesta de Londres. La muchacha corrió hasta la aldea con la carta. Se sentía emocionada ante la idea de viajar a Escocia, no solo porque era un lugar hermoso y un país que ella siempre había deseado conocer, sino también porque a cada momento le resultaba más deprimente estar tan sola en la casa vacía. Sus únicos acompañantes eran su cama y la mesa de la cocina. Recordaba lo bonita que estaba la casa cuando su madre vivía. Jacoba siempre cortaba flores del jardín para complacer a su padre. Las colocaba en el estudio, en el pasillo y en el salón. Algunas veces él parecía no darse cuenta, pero ella sabía que era lo que su madre hubiera querido que hiciera. También solía poner flores en la casa, aun cuando él no estaba, por si regresara inesperadamente. Ahora las habitaciones se encontraban vacías. Había polvo por todas partes y por las paredes se advertía la huella donde estuvieron colgadas las pinturas. Cada vez que miraba la chimenea, recordaba con dolor las figuritas de porcelana que habían estado allí. Estas jugaron una parte muy importante en sus fantasías infantiles. Me sentiré mejor cuando me aleje de aquí, se dijo. Pensó que el anciano querría que ella le leyera con voz suave y clara, así que se puso a practicar leyendo en voz alta. Como la habitación estaba vacía, su voz resonaba tétrica y hacía eco en las paredes. Todos los días esperaba que el cartero le trajera una carta. Ya casi había perdido las esperanzas y pensaba que tendría que pedirle al señor Brownlow que volviera a revisar los periódicos cuando llamaron a la puerta. Estaba cocinando un huevo para el desayuno. Sentía que sería una extravagancia comprar más. Tenía ya medio pan y un poco de mantequilla que había quedado del día anterior. Sin embargo, deseaba poder tener algunas salchichas y tocino. Estaba sacando el huevo del agua hirviendo cuando escuchó la llamada. Se apresuró a dejarlo sobre un plato y corrió al vestíbulo. El cartero, quien la conocía desde hacía mucho tiempo, abrió la puerta y al verla exclamó: «Buenos días, señorita Jacoba. Aquí está la carta que usted ha estado esperando». «¿Viene de Londres?», preguntó ella con interés. «Así es», respondió el cartero. Le entregó la carta y por un momento Jacoba se limitó a mirarla, con la esperanza de que fuera la que ella estaba esperando, y no otra cuenta de algún acreedor. Pudo ver que estaba dirigida a ella, por lo que debía ser la respuesta anhelada. El cartero aguardó unos momentos. Al igual que todos los demás habitantes de la aldea, sabía que Jacoba había enviado una solicitud para el puesto de acompañanta de un anciano de Escocia. Como todos la querían mucho, esperaban la respuesta con tanto interés como ella misma. El hombre se reclinó en la puerta y observó el rostro de Jacoba. La joven sacó la carta del sobre y la leyó. Entonces lanzó una exclamación de gusto. «Debo partir a Londres de inmediato, y me envían un boleto para el tren». «Esas son buenas noticias, señorita Jacoba. Todos vamos a estar deseando que le den el puesto, y que viaje a Escocia, aunque esté muy lejos de su casa». «Debo partir para Londres mañana, a primera hora», explicó Jacoba. «Por favor, pregunte si alguien va mañana a Worcester, para que me lleve a mí también». Se detuvo y preguntó con ansiedad: «¿Cree que habrá alguien?» «Usted sabe que mañana es el día en que el señor Willy Hockey lleva los pollos y los huevos al mercado». «Por supuesto», dijo Jacoba. «¿Quiere hacerme el favor de preguntarle si me lleva a mí también?» «Supongo que el señor Goodman de la oficina de correos
sabrá cuáles trenes salen para Londres mañana. Eso se lo puedo decir yo, declaró el cartero. Puede tomar el que sale a las 9 de la mañana. No querrá llegar tarde. No, por supuesto que no, estuvo de acuerdo Jacoba. Yo le diría a Willy que usted se irá con él, añadió el cartero, y bajó los escalones. Cuando llegó a la verja, se volvió para despedirse con la mano de Jacoba. Ella sabía que él se encargaría de darle la noticia a los aldeanos, y así fue, ya que más tarde varias de las mujeres llegaron hasta la casa para desearle buena suerte. Todas querían ver la carta con sus propios ojos. Sin embargo, lo que más conmovió a Jacoba fue que cada una le trajo algún regalito. Una mujer le dio un pañuelo que había recibido en Navidad, otra una bufanda tejida por si hacía mucho frío en Escocia. Una tercera le trajo un amuleto que había conservado desde que era una niña, y aseguró a Jacoba que el amuleto le había traído buen marido y 3 hijos sanos. Todas se mostraron muy bondadosas, y Jacoba se conmovió hondamente. Cuando las aldeanas se marcharon, ella subió para escoger qué se iba a poner para el viaje. Sabía que su padre le habría dicho que las primeras impresiones siempre son muy importantes. Dudó entre un vestido que había pertenecido a su madre y que ya estaba un poco fuera de moda, y uno propio. El de su madre era de mejor calidad y fue confeccionado por una buena modista en Worcester. Era de color azul oscuro y tenía una chaquetita sobre una blusa muy bonita. La falda, que se ensanchaba en la parte baja, estaba rematada con un galón. Me pondré este, decidió Jacoba. Por supuesto, ignoraba que aquel color hacía que su piel se viera completamente translúcida. También acentuaba las tonalidades rojizas de sus cabellos. Había un sombrerito que se colocaba en la parte posterior de la cabeza. Buscando, encontró un par de guantes en buenas condiciones. Si me veo muy elegante, quizás piensen que soy demasiada para el puesto, pensó a la mañana siguiente cuando estuvo vestida. A última hora estuvo a punto de cambiar de opinión y ponerse otra cosa. El granjero bajó los 2 baúles. De pronto, Jacoba se dio cuenta de que estaba despidiéndose de su hogar. Se estaba despidiendo en esos momentos de todo cuanto había sido parte de su vida durante los últimos 19 años. Sin saber por qué, corrió hacia la habitación de su madre y abrió la puerta. Había sido una habitación muy bonita, con una gran cama blanca. Las ventanas estaban cubiertas con chintz. Ahora todo había sido vendido, incluyendo el gran tocador blanco y el lavabo de mármol. Pero por un momento a Jacoba le pareció que su madre le sonreía desde el lecho cuando ella abrió la puerta. «Adiós, mamá», dijo ella con una voz muy baja. En ese instante supo que no era una separación. Su madre estaba muy cerca de ella, protegiéndola. Ella permaneció en la puerta unos segundos. Le pareció percibir el aroma de las violetas que acompañó siempre a su madre. Los ojos se le llenaron de lágrimas y salió corriendo escalera abajo. Willy Hockey estaba poniendo los baúles en la parte de atrás de su carreta. Esos apenas cupieron entre su mercancía. Tomó asiento junto a él y enseguida enfilaron por la verja abierta hacia el camino. Cuando atravesaron la aldea, la gente se había congregado para despedirla. «¡Buena suerte! ¡Que Dios la acompañe! ¡Regrese pronto!», le gritaban a su paso. Cuando llegaron al final de la aldea, Jacoba tuvo que secarse las lágrimas que le corrían por las mejillas. «No se preocupe usted, señorita Jacoba», dijo el granjero. «Si las cosas no salen bien y Escocia no es lo que usted esperaba, regrese a casa». «Si lo hiciera, ¿a dónde iría?», preguntó la muchacha. «Algo encontraríamos», aseguró el granjero. «Aunque fuera una carpa en un patio, es mejor estar entre gente que la quiere». La bondad de él hizo que a Jacoba le costara aún más el poder controlar las lágrimas. Cuando llegaron a Worcester, ya se había sobrepuesto, y cuando la dejó en la estación y le llevó los baúles, la joven le dio las gracias de manera muy sincera. Él le suplicó: «Cuídese mucho y no se vaya a meter en problemas». «Trataré de no hacerlo», contestó Jacoba. «Y tenga cuidado en quién confía», continuó diciendo el granjero. «Hay hombres y hombres. Algunos son malos, no importa cuánto le digan». «Tendré cuidado», prometió Jacoba. El hombre se alejó y cuando entró caminando a la plataforma, ella comenzó a sentir miedo. Jamás viajó sola, y si hubiera subido a un tren, solo unos 2 o 3 veces.
Ahora Jacoba no pudo evitar recordar que había sido un tren lo que mató a su padre, destrozándole a ella la vida. Quizás nunca llegue a Londres, pensó. Entonces se dijo que estaba siendo demasiado fatalista. Los reportes en los diarios acerca de la muerte de su padre y su tío hicieron mención de que eran muy pocos los accidentes fatales que habían ocurrido desde el desarrollo de los trenes. Pero cuando la máquina entró humeando en la estación, a Jacoba le pareció como un enorme animal. Le costó trabajo no salir despavorida y optar por otra cosa que hacer. En ese momento, un maletero le preguntó: ¿Viaja usted sola, señorita? Sí, sola. Yo le buscaré un asiento, ofreció él, y será mejor que la ponga en el compartimiento exclusivo para damas. Sí, por favor, respondió Jacoba. El hombre abrió la puerta de un compartimiento, y cuando Jacoba subió, él le dijo: Pondré sus baúles en el carro de equipajes. Comprendió que debía darle una propina, y buscando en su bolsa le dio unas monedas. El maletero le dio las gracias de una manera tan efusiva que ella se preguntó si le habría dado demasiado. Tengo que tener mucho cuidado con mi dinero, tal como me lo recomendó el señor Brownlow, decidió. Se sentó en un compartimiento de esquina, consciente de la presencia de otras dos mujeres en el compartimiento. Una de ellas tenía consigo una gran cesta cubierta con un paño a cuadros. De pronto, Jacoba recordó que no había traído nada para comer. La idea no se le ocurrió, y como salió tan temprano, solo había tomado una taza de té. Sin duda iba a tener mucho apetito antes de que llegaran a Londres. Fui muy tonta al no darme cuenta de que iba a necesitar alimentos, pensó. Por lo que su padre le había comentado, supuso que el tren se detendría en varias estaciones durante el camino. Por lo tanto, podría comprar algo para mitigar el hambre. De inmediato decidió que aquello era una extravagancia que no podía darse el lujo de hacer. Cuando el guardia hizo sonar su silbato y el tren se puso en marcha, Jacoba le dijo adiós con la mano al maletero que la había asistido. Entonces se dispuso a disfrutar del primer viaje largo que había hecho sola. Pensó que pasaba de su mundo exclusivo a uno muy diferente, del cual ella no conocía nada, y que sin lugar a dudas le resultaba aterrador. Este es el primer capítulo de esta emocionante novela. Espero que les haya gustado. Me dejen su like y nos vemos en los próximos capítulos. Bye.